Buenos días, chicos. Vamos a ver en este caso desde el tema número 1 de CTA para poderlo entender. El tema número 1 trata de vertebrados. Por favor, corroboren sus respuestas en la aplicación. Haremos un repaso rápido de cada uno de los temas 1 y 2. Nos vamos a detener un poco más en el tema 3, que es el día de hoy, para poder complementar los conocimientos respectivos. El tema número 1 de vertebrados es el último tema con el cual se termina los reinos, ¿no? Los reinos que ya habíamos visto, los 5 reinos, y el último reino, que era el reino animalia, a su vez se dividía en 2, ¿no? Los invertebrados, que ya hemos visto, y los vertebrados. Los vertebrados tienen 5 subfamilias o 5 clases. Estos son los peces, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De forma general vamos a describir cada uno de ellos. Los peces, comenzando por el primer grupo, los peces pueden ser de 2 tipos. Bueno, en realidad son 3, ¿no? Son peces de 3 tipos, ¿no? Los peces sin mandíbulo, llamado agnatos, pueden apuntarlo ahí, agnatos, escuchen bien, no se preocupen, en la grabación va a salir. Los peces sin mandíbula, llamados agnatos, así se conoce con el nombre biológico agnatos. Lo voy a escribir acá, a ver, por favor, para que lo puedan ver y escuchar en la grabación completa. ¿Ya? Voy a poner acá, insertar, cuadro de texto. Ahí está. Muy bien, escuchen por favor, nuevamente, agnatos, así se le conoce a los peces sin mandíbula. Acá lo voy a poner. Acá lo voy a poner. Con una nota. A los peces sin mandíbula. Sin mandíbula. Peces sin mandíbula se le conoce con el nombre de agnatos. Así se le conoce también. ¿Sí? Acá dice la clasificación, ¿correcto? Peces sin mandíbula se conoce como agnatos. Un ejemplo es la lamprea. La lamprea. ¿Cómo es una lamprea, profesor? Es muy parecido a una culebra, pero es un pez. Es un pez que tiene sus dientes en su boca, así, Profe, alrededor como un círculo. Le voy a mostrar profe, cómo es una lamprea. Dime. profe, ¿por qué nos está mostrando esto si nosotros ya hemos enviado al grupo esa tarea? Bueno, Profesor, la hoja se llama el agua. renovamos la grabación. Este es un pez sin mandíbula. Vean ustedes, no tiene quijada. Miren ustedes esta lamprea. Esto es pegajoso, una ventosa. Solamente tiene dientes, no tiene mandíbula. La mandíbula es para nosotros esto, ¿no? La quijada. Estos peces no tienen quijada, al igual que los peces que conocemos, que sí tienen quijada. Estos no tienen quijada. Peces sin mandíbula. Parecen una serpiente, ¿se dan cuenta? Vean ustedes. Profesor, tiene Parece una serpiente, pero es un pez. Es un pez sin mandíbula. Vean ustedes la boca. Puros dientes, pero no hay mandíbula. Se pegan una ventosa. ¿Sí? Profesor, se ve como un pez bien feo. Hay Claro, que esa es la lamprea. Ese es el pez sin feo. mandíbula. ¿Cómo se llama a esos peces sin mandíbula? ¿Cómo se llama? Agnatos. La B. Agnatos. Apunta eso en tu separata, quizás porque no está en tu separata. Agnatos. Este es el nombre que se le da también a los peces sin mandíbula. Sigamos rápidamente. Los peces también se clasifican en peces óseos o con esqueleto de hueso, que es el esqueleto óseo. Eso se llaman peces osteoictios. Profesor, voy a escribir a papito Con cartilaginoso, con cartílagos son los tiburones y las rayas. ¿Ya? A ver, repito para terminar los peces. Los peces se clasifican de 3 formas. La primera forma son los peces sin mandíbulas, como la lamprea, se llaman agnatos. Los peces con esqueleto cartilaginoso, que son como gelatinosos, esos son los peces cartilaginosos y son los tiburones y las rayas y las mantarrayas. Los peces con esqueleto óseo. Esos son con esqueletos óseos, ¿verdad, profesor? No, con esqueleto cartilaginoso. Los tiburones y las rayas y las mantarrayas son cartilaginosos, o sea, no son huesos, chicos, son cartílago. Profesor, ¿qué es un cartílago? Cartílago. Tóquense la nariz y van a ver que se mueve acá, ¿no? Buenos días, profesor. ¿Grito, sí o no? Eso es un cartílago. Profesor, mi prima Tú tienes un cartílago. al cartílago le dice castígalo.
El cartílago es como un plastiquito suave, ¿no? Mira, mueve tu nariz. Esto es un cartílago. Un hueso blando, vamos a decirlo así, pero no es un hueso, es cartílago, ¿ya? Pero es blando. Chicos, el esqueleto blando se llama cartílago. Ese cartílago solo y únicamente lo tienen 3 tipos de peces. Los tiburones, Una pregunta. las rayas y las mantarrayas. ¿Está claro? Ejemplo, el toyo es un tipo de tiburón, por si acaso. Dime, ¿cuál es la pregunta? Profesor, una pregunta. Lo que dice peces sin mandíbula se debe copiar. Claro, lo que dije, apunta ahí, agnatos. A los peces sin mandíbula se le conoce como agnatos. Es un nombre, por eso lo he puesto acá como una nota para que tú apuntes, ¿sí? Por eso es lo que indiqué, apunten por favor ello, agnatos. Los peces con esqueleto de cartílago se le dicen peces cartilaginosos. ¿Y quiénes son estos, profesor? Los tiburones, las rayas y las mantarrayas, ¿sí? Conocen una raya y una mantarraya, ¿no? ¿Sí? De todas maneras se los muestro acá. Vean ustedes cómo es una tiburones, rayas y mantarrayas. Esos son peces cartilaginosos, son peces. Vean ustedes. Miren, ahí están los tiburones. Tiburones. Profesor, pero estoy copiando. Y acá tienen la mantarraya, es una inmensa. Y las rayas son pequeñitas. Estas son rayas y estas son mantarrayas grandes. Profesor, a mí me gusta eso. ¿Ya? Profesor, yo Hay no una veo mantarraya, rayas. ¿ya? Una mantarraya. Profesor, ¿qué son rayas? Rayas esto de acá es una raya, es un tipo de pez cartilaginoso. Profesor, Ahí está, mira, esta es una raya gigante que se llama la mantarraya. Rayas medias. La mantarraya. Al borde de eso. La mantarraya. Vean ustedes, rayas y mantarrayas. Vean ustedes qué aspecto tiene. Profesor. ¿Ya? Vean ustedes. Pues, Una mantarraya es inmensa, es gigante. Vean ustedes la comparación. Ahí está un buzo y esta es la mantarraya. Es inmensa la mantarraya. Es el profesor en Buscando a Nemo, en que llevaba en la escuela de una mantarraya, raya. No, mantarraya, porque es inmensa. Es una Profesor. Profesor, en el tema 3 son... La raya... Profesor, en el tema 3 son... Sí, ok. Profesor, en el tema 3 son solo 2 hojitas. Sí, 2 hojitas. ¿Ya? Ok, mira la raya y mira la mantarraya. La mantarraya tiene como una especie de cachitos. La raya no. La raya no. Solamente es sin esos cachitos y es más pequeñita. Es más pequeña. Es como... la raya cabe en la palma de mis manos. Es chica, pequeñita. Mientras que la mantarraya es gigante. Es gigantesca. Comparado con un buzo, con una persona, es el doble de tamaño. ¿Ya? Esos son los peces cartilaginosos, los tiburones, las rayas y las mantarrayas. Por último tenemos, chicos, por último tenemos a los peces óseos. Profesor, o los peces óseos o los peces que tienen esqueleto de hueso o espina, que le conocemos, son todos los demás peces que conocemos. Ahí está el perico, el bonito, el furel, la cojinova, el pampanito, todos los peces que conocemos, así, esos son los peces óseos. ¿Ya? Entonces son 3 tipos de peces. Los peces sin mandíbula o agnatos, la lamprea son. Los peces cartilaginosos, que son con huesos, son huesos suaves. ¿Cómo es el hueso suave del cartílago? Tócate la nariz, ese es un cartílago. ¿Te das cuenta que se puede mover? Son huesos suavecitos, flexibles. Ahí tenemos a los tiburones. Todos los tiburones son cartilaginosos. Todas las rayas y todas las mantarrayas. El toyo, por ejemplo... Profesor, le quería decir que nosotros tenemos cartílago en nuestras orejas. Sí, también en las orejas, en nuestra nariz principalmente. En las rodillas también, un poco. Muy bien. Por eso se recomienda comer cartílago de tiburón. Algunos le recomiendan para los huesos, para las personas mayores, ¿no? Que sufren de artritis, de artrosis, esteroesclerosis, etcétera, ¿no? Dolencias en los huesos. ¿Qué más son los peces, chicos? Los peces son que presentan escamas, respiran a través de branquias, respiración blanca, son ovíparos, es decir, mediante huevos, y su reproducción es externa. El macho, la hembra primero bota sus huevos en el fondo del mar y el macho llega encima de los huevos. Es la fecundación externa. Listo, chicos, vamos a pasar porque tenemos que avanzar los 3 temas. ¿Ya? Profesor, ¿qué poseen
las escamas, ¿qué son? ¿No sé qué? Acá está, presentan escamas sobre el cuerpo. ¿Sí? Solamente estoy haciendo un resumen. Segundo grupo de los vertebrados, anfibios. Su piel es descubierta o desnuda, respiran por branquias, o sea, a través de, parecido a los peces, pero también los renacuajos, o sea, anfibios pequeñitos, respiran a través de la piel y los pulmones. Respiran a través de la piel y los pulmones. ¿Ya? Tienen doble vida. Al ser jóvenes viven dentro del agua, son acuáticos. Una vez que ya llegan a etapa adulta, viven fuera del agua, ¿sí? En la tierra. Son ovíparos, es decir, se reproducen a través de huevos y realizan metamorfosis. ¿Qué cosa es la metamorfosis? Es un cambio radical. De algo renacuajito pasan a un sapo, a una rana, ¿correcto? Pueden ser distintos tipos de anfibios. Cabe aclarar acá, chicos, para terminar, cabe aclarar acá que los sapos y ranas son dos especies distintas. Hay sapo macho y sapo hembra. Hay rana macho y rana hembra. Hay errores a veces que te indican, hay errores a veces cuando te dicen el macho es el sapo y la hembra es la rana. Falso. Hay sapo macho y sapo hembra. Hay rana macho y rana hembra, por si acaso. El sapo no es el macho de la rana, por si acaso, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, no se confundan. Sapos y ranas son dos especies distintas de anfibios. Los sapos hay machos y hembras sapos, y las ranas hay machos y hembras ranas, ¿ya? Es un error común que se da, que tú puedes preguntas a cualquier, es un error bien común decir, el macho del sapo, el macho de la rana, el sapo. Y el sapo su hembra, la rana. No, falso. Cada uno tiene macho y hembra. Son dos especies distintas. Los sapos son más pequeñas que las ranas. Las ranas son mucho más grandes. Sapo macho y sapo hembra son pequeños. Rana macho y rana hembra son más grandes. ¿Está claro? ¿Cómo se clasifican los anfibios? De tres tipos. Los anfibios con cola, como la salamandra. Cola larga, una salamandra. Los anfibios sin cola, como las ranas y los sapos. Y los anfibios sin patas. Parecen una serpiente que no tienen patas. Esas son las cecilias. Las cecilias son anfibios sin patas. Muy parecido a una serpiente, pero no es, es un anfibio. ¿Ya? Es un anfibio. Las cecilias son anfibios sin patas. ¿Ya? Rana venenosa soy. La rana es un tipo de anfibio sin cola, ¿no? Anfibios sin cola, sapos y ranas. Anfibios con cola, salamandras. Anfibios sin patas, ojo, cecilias, así se llama, cecilias. O cécilos, también se le conoce. Tercer grupo, rápidamente. Vamos a terminar el tema 1. Reptiles. Tienen piel escamosa, dura y de forma de placas. Muy dura. Escudos corneados o con cuernos. Su respiración es, al igual que nosotros, es pulmonar. Respiran a través de sus pulmones. Muy distinto a los peces que respiran a través de branquias, igual que los sapos y las ranas, ¿no? La mayoría son ovíparos, ¿no? La mayoría ponen huevos. Se clasifican en reptiles sin patas, por ejemplo, la anaconda, las serpientes son sin patas, los reptiles con caparazón como la tortuga, reptiles que tienen patas y una lengua bífida como la iguana, y reptiles que tienen placas corneadas como los cocodrilos y los caimanes, ¿sí? Así se clasifican a los reptiles. Reptiles sin patas, serpientes, boas, anacondas, cobras, son reptiles sin patas. Todo lo que repta, por eso se llama reptiles, reptan o se arrastran. Hay reptiles con caparazón, las tortugas, todas las tortugas son reptiles con caparazón. Hay reptiles con patas y lenguas bífidas, o sea, lengua que sale rápidamente. Estos son las iguanas, tenemos a las lagartijas también, tenemos al dragón de Komodo, que tiene lengua bífida. Profe, y también Por último, puede ser la rana que le gusta las moscas. ¿Puede ser también la rana? No, la rana es anfibio. La rana es anfibio. ¿Ya? La rana es anfibio, ya lo hemos visto. Profesor, la serpiente también es un reptil que se Sí, arrastra. es un reptil sin patas. Reptil sin patas. Serpiente, anaconda, cobra, pitón. Pues son Profesor, sin patas. Profesor, yo no entiendo algo donde usted vemos en la imagen en donde está el caimán negro. ¿Por qué se arrastra cuando tiene patas? Profesor, Tiene patas, pero tiene patas, pero tiene cuerpo corneado. ¿Ves ahí las puntas? La córnea. Eso se llama cuerpo corneado.
corneo es para los caimanes y los cocodrilos. Chicos, los reptiles son una infinidad tremenda. Voy a mostrarles acá la imagen para que vean ustedes. Profesor, una pregunta. Vean ustedes. Venenosas. Así es. Reptiles que se arrastran. Tenemos a la serpiente, las cobras. Reptiles con caparazón, las tortugas. Reptiles con patas y con lenguas largas, bífidas. Tenemos al camaleón, la lagartija, el dragón de Komodo. Acá arriba está el dragón de Komodo, observen. Y tenemos reptiles con cuerpo corneado. Acá tenemos al cocodrilo y a los caimanes. Cuerpo corneado. Están con patas pero tienen cuernos. De esa manera se clasifican a los reptiles. Profesor, donde dice tuatara también tiene puntos al igual que el cocodrilo. ¿Puede poner mejor la imagen? A veces solo los cocodrilos caminan, pero pocas veces. Claro, pocas veces. La tuátara es con lengua bífida. Con lengua bífida. La tuátara es con lengua bífida, por si acaso, como el camaleón. ¿Ok? Como el camaleón. Ya, profe. Pero es un poco... Profesor. Aves. Profesor. Las aves, a diferencia de los demás grupos, miren, ya vamos a terminar el tema 1, no se preocupen, rápidamente, tienen algo característico, plumas. Las plumas es lo que cubre a las aves. Las aves respiran a través de pulmones, presentan un pico, se alimentan de granos principalmente, pero también hay aves que se alimentan de otras aves, son las aves rapaces. ¿Cómo se clasifican a las aves? Las aves son aves de varios tipos. Corredoras, que tienen patas largas y son grandes, como el ñandú. Aves trepadoras, que tienen garras pequeñas, pero que ayudan a trepar a los árboles, como el tucán. Aves rapaces, que se comen a otras aves, como la lechuza, el halcón, el cóndor. Tienen un pico doblado, como garfio. Y aves marinas que no vuelan, como por ejemplo el pingüino de Humboldt. Aves que no vuelan como el pingüino de Humboldt. Otra ave que no vuela es el kiwi. El kiwi es otra ave que no vuela. ¿Ok? No todas las aves vuelan. Las demás aves sí vuelan, chicos. Las demás aves sí vuelan. Profesor, ¿puede decir otra vez el nombre de un pájaro que había dicho, de una ave? Aves corredoras tenemos al avestruz, al ñandú o al ñu también, que son aves corredoras con patas grandes, gigantes. El avestruz es un ejemplo de ello. Las aves trepadoras son aquellas que tienen garras pequeñas y sirven para subir a los árboles. Tenemos allá al tucán, al loro, al petirrojo, tenemos a varios tipos de aves de ese tipo, ¿no? Las aves rapaces son aves que se comen a otras aves, tienen el pico en forma de garfio, o sea, así corneado. Tenemos allá la lechuza, tenemos al cóndor, el cóndor andino, él es el ave andina más grande del mundo, y que es el ave rapaz más grande del mundo, el cóndor. Tenemos al halcón, al gavilán, ¿sí? Lechuza principalmente. Al gallinazo son aves rapaces que comen otras aves, comen carne principalmente. Y las aves marinas tenemos a las aves que no vuelan, al pingüino de Humboldt, por ejemplo. El kiwi también es un ave que no vuela. Esos dos aves no vuelan, el kiwi y el pingüino, son aves que no Profesor, vuelan. ¿existe una ave llamada kiwi? Kiwi, sí, kiwi. ¿Quieres ver el kiwi? Mira, vamos a ver un kiwi. Profesor, mi gato se llama Kiwi. Profesor, mi gato se llama Kiwi. El kiwi. Vean ustedes el kiwi. Esa ave es una ave muy pequeñita. Es una ave muy pequeñita. Parece un medio... Profesor, ¿puede poner la imagen del kiwi? Miren el kiwi, chiquitito. Profesor, yo sí vi kiwi. Es un ave. Sí, profesor, eso sí yo vi. Es una ave pequeñita. Vean ustedes, así es el tamaño del kiwi. Profesor, no vuela. tiene alas, parece una ave Sí corredora tiene alas, marina. sí tiene alas. Ahí están sus alas, solo que no las extiende. Parece un pollito. Pero no solo vuela, que con no un pico vuela. de aguja. No vuela, es el kiwi. Es el kiwi. Ave característica de... ¿Es bueno? ¿Qué es? Profesor, parece que no tiene... Sí tiene, pero solamente ¿Alas? que no las extiende Parece mucho. que no tiene alas. Parece un pollito. Parece un pollito sin alas, sí, pero sí tiene alas, pero sus alas están plegadas, extendidas hacia adentro. ¿Ok?
Profesor, en una imagen ya se veía Susana, ¿sí? Sí, hay una imagen con lanas. Por último, para terminar, chicos, tenemos a los vertebrados más evolucionados, más raciocinios, con mayor raciocinio, los mamíferos. Los mamíferos son los vertebrados más evolucionados y a veces son confundidos con otra clase de animales, ¿no? Pero los mamíferos simplemente deben su nombre a que tienen la opción de lo que es mamar o succionar la leche de la mama de la madre, en este caso. Son de distintos tipos, una clasificación inmensa. Tenemos mamíferos terrestres como el ser humano, el perro, el gato. Mamíferos voladores, uno de los pocos mamíferos voladores, un mamífero que vuela, imagínense, que tiene alas pero no plumas, es el murciélago, es un mamífero volador. Un mamífero acuático que nada bastante, tenemos a las focas, tenemos a la ballena azul, tenemos al cachalote, que son mamíferos principalmente. El delfín es otro tipo de mamífero. Todo tipo de ballena es un mamífero. La ballena asesina, por ejemplo, es un mamífero, no es un pez. ¿Cómo diferencias un pez de un mamífero acuático? Si se dan cuenta, los peces tienen su aletas vertical, o sea, nadan así. Mientras que los mamíferos tienen su aleta horizontal, o sea, nadan así. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre un pez y un mamífero acuático. Vean ustedes, peces y mamíferos acuáticos. Vean ustedes la cola. La cola es horizontal, o sea, subiendo y bajando, nadan. Mientras que los peces nadan de forma vertical. ¿Sí? Los peces tienen sus aletas verticales. Miren ustedes. Las aletas son verticales y nadan así. Profesor. Los peces nadan así nadan. Profesor, un mamífero acuático puede ser un oso polar. No, el oso polar no es mamífero acuático. Que nada es otra cosa. Acuático significa que vive en el mar. Ahí tenemos a los delfines, a los cachalotes. A las ballenas. A la ballena. Vean ustedes. Esos son hermosos. O sea, sí, los delfines. Vean ustedes, se dan cuenta que la aleta es horizontal. Profesor, ¿cuál es el mamífero más grande? El pez se mueve así su aleta. El elefante. El elefante es terrestre. Muy bien. Y Chicos, el tenemos acuático. acá varios tipos de mamíferos. Profesor. El mamífero más grande del mundo Es la ballena azul. La ballena azul es el mamífero más grande del mundo. Chicos, rápidamente vamos a hacer la aplicación. A ver, a los que ya han hecho, por favor, corroboren sus respuestas rápidamente. Vamos a hacer rápidamente esta parte para hacer el tema 2 y 3. Profesor, la primera es peces, la A. Muy bien, son vertebrados que poseen cuerpo con escama. Muy bien, la A. Si marcaron la A, perfecto. La segunda es tiburón. Es un pez con cartílago. La segunda es tiburón. La A también. La tercera es toyo. No, toyo no, bonito. Han marcado toyo. El toyo es cartilaginoso. El toyo es un tipo de tiburón. Lamprea. El toyo es un tipo de tiburón. Lamprea. ¿Cómo se le conoce a los peces de mandíbula también? ¿Ya saben? La 5 ¿Cómo se es le rana. conoce? Las 5 ranas, profesor. A ver, chicos. 5 ranas. Muy bien. Las 5 es La rana. 1 la A, la 2 la A, la 3 la D, bonito, la 4 la D. Rana, La profesor. rápidamente la 5. Rana. 5 La otra es negro. La ceja es caimán negro. La ceja es Caimán caimán negro. Caimán negro. Y el otro es ovípara. Aves Ovípara. La letra C. Ovípara. 8. El otro es siringe. Ah, no les mencioné. El órgano La fonador se le conoce como aéreos. siringe. Tenemos los sacos aéreos. Profesor, ¿Sabes? Para volar Tiene utilizan huesos huecos, plumas y- Esos
ornitorrinco. profe. Ornitorrinco. Y la 11 es ballena jorobada. A ver, voy a... Jorobada. Un momento, por favor. Aquí voy a detenerme para hacer algo. Chicos, los mamíferos generalmente tienen crías vivas y por eso se llaman vivíparos. Pero hay mamíferos que ponen huevos. Solamente existen 2 tipos de mamíferos que ponen huevos. Ojo, solo 2. Uno de ellos es el ornitorrinco y el otro es la equidna. Escuchen bien, equidna. Ahora sí le voy a dar pase para que puedan hablar. ¿Ya? Por favor, cuando voy a silenciarlos para que no interrumpan algo importante. Entonces, los mamíferos que ponen huevos son 2 tipos. La 11 es ballena El jorobada. ornitorrinco y la equidna. ¿Ya? Y la equidna. Ballena jorobada. 11. Eso es la 11. 11. Ballena jorobada. Ballena jorobada. Ballena jorobada. Y la 12 La 12. es ratón. Es un ratón. La número D. Ratón. Muy bien. Es un mamífero que roe. Un ratón. Roedor. De ahí viene roedor. ¿Qué significa roe? ¿No? Hace como un sonido. Y Es de roer. ¿eso es la actividad de esta tarea o...? X tarea. Sencillo para marcar. Y profesor, Por ejemplo, les ayudo acá. A ver, ahí tienen ahí la foto. 5 la C, 6 la E, 7 la C, 8 la E. Profesor, una preguntita. La D, Es una pregunta. 12 la D. Les ayudo acá con algunos de extensión. Por ejemplo, la 2. He visto algunos que me han enviado y se han equivocado acá. Es un reptil sin patas. ¿Dice? ¿Cuál es la respuesta? Sin patas. ¿Yo se lo puedo decir? Profesor, suba la actividad de aplicación, por favor. Profesor, A la 11 y a la 12, por favor. Profesor. Vuelvo a repetir antes de pasar a la última parte. La 5 es la C, rana. 6 es la E, caimán negro. 7 la C, ovípara. La C. 8 la E, siringe, que es el órgano fonador de las aves. Fonador significa que cantan, la cantora. Por ejemplo, si yo te preguntara cuál es el órgano fonador de un mamífero, se llama las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. En el caso de los animales que no son los seres humanos, mamíferos que no son seres humanos, se le dice onomatopeico, sonido onomatopeico. En el caso de los mamíferos, y especialmente los seres humanos, se llama cuerdas vocales. ¿Nos alcanza el tiempo, sí o no? Cuerdas vocales. Profesor, una preguntita. Y si solo me equivoqué en un ejemplo, en vez de Toyo era bonito, ¿solo le mando esa pregunta o le mando todo? Solamente esa pregunta nomás. ¿No? Ya, profesor. No hay ningún problema. Por eso le digo, vamos a ver para ver si se han equivocado. Ninguna. Profesor, yo no me equivoqué en ninguna. Nada más. ¿Está claro? Muy bien. Pasemos ahora a la actividad de extensión. Es marcar, les ayudé con la 2. He visto algunos que me han enviado que se han equivocado en la 2. Profesor, ayúdame con el número 4. El número 4. 4. Es pelos. Facilito, pues. ¿Por qué se llaman mamíferos? Le dije, porque hay... Mamarias. 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 Por eso nos decimos mamíferos, porque mamamos. Nosotros, cuando somos bebitos, mamamos o lactamos de la... Profesor, yo le dije pelos de la actividad de evaluación. Evaluación, por favor, lo desarrollan también. Acá les voy a dar con la 1, chicos. Es un anfibio sin patas. Profesor, eso. ¿Cuál es? Cecilia. Pero he visto que me han puesto rana en algunos. A ver, corrijan. No es rana, es Cecilia. ¿Ya? Muy bien. Profesor, yo no hice el tema 1 ni el tema 2. Yo tampoco, profesor. Yo le mandé a su Profesor, vamos a hacer el tema 2, el agua. Sí, también. Ahorita vamos a hacer el tema 2. No te preocupes. Profesor, Listo, ya estamos terminado oficialmente el Falta tema 1. media hora nada más para que se termine. Por favor, cálmense, ¿ya? No se preocupen. Vamos a ver, hemos terminado oficialmente el tema 1, vamos a pasar al tema 2, que es relativamente sencillo, y posteriormente terminamos con el tema número 3, una grabación externa. Por favor, el día de hoy igual todo hasta el tema 3 vamos a avanzar, no se preocupen de eso. El agua, bueno, el agua, ¿cómo aparece en la Tierra? Del universo. El agua justamente es un elemento
químico que no puede ser creado. Nosotros como seres humanos hasta el momento no podemos crear agua. Profesor, pero sabemos que está formado por hidrógeno y oxígeno. Entonces yo agarro hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro, lo junto y debe formar agua. No, no podemos hacer eso. El agua es uno de los pocos elementos químicos en la naturaleza que no puede ser creado por el hombre. El hombre no crea agua. No podemos formar agua. Podemos hacer otras reacciones químicas, sí, pero no podemos formar agua a partir de hidrógeno y oxígeno propiamente dicho. Podemos obtenerlo de forma secundaria de otros procesos, pero de forma directa, no. El agua nace en el universo cuando el oxígeno creado por las estrellas, ojo, se une al hidrógeno de la materia también de las estrellas que viajan en el cosmos a través de los asteroides. Al colisionar y al hacer esta reacción química en el espacio, se crean las moléculas de agua y de forma congelada. Los cometas que cayeron a nuestro planeta traían agua congelada. Al caer con el calor de la atmósfera, se derriten y formaron los primeros charcos de agua en nuestro planeta. ¿El agua de dónde proviene? En realidad el agua no es del planeta Tierra. El agua es del espacio, chicos. El agua viene de algo llamado los cometas. Los cometas, por ejemplo, el cometa Halley, el más famoso, contiene agua. Esa agua del espacio es la que nosotros tenemos actualmente en nuestro planeta. Ha pasado miles y miles de años y a lo largo de todo ese tiempo han caído cometas a la Tierra trayendo agua congelada, la cual se ha derretido y ha formado nuestra agua líquida. Al tener agua en nuestro planeta, tenemos también lo que es la atmósfera terrestre, ¿no? Gracias al agua también tenemos la atmósfera terrestre y gracias a ello se ha formado también lo que es la atmósfera propiamente dicho. Y se hace el ciclo del agua. ¿Qué es el agua entonces? Es un líquido de sin color o incoloro, insípido, o sea, no tiene sabor, que cubre cerca del 71% del planeta Tierra, cerca de él. Y el 97% de esta agua es salada. Y el otro 3% es agua dulce. Entonces es importante saber de que muy poca agua en realidad es dulce, es apta para el consumo humano. De toda el agua del planeta, solo el 3% se consume para nuestra humanidad. El otro 97% es agua salada. No podemos consumir esa agua. No podemos beber esa agua de mar porque es muy, muy salada y nos causaría daño. Actualmente existen procesos de purificación de agua. ¿Qué es lo que hacen? Agarran el agua de mar y le sacan esa sal. Es un proceso muy complejo, muy costoso y demora mucho. ¿Sí? Se llama el proceso de desalinización del agua de mar. De una cantidad inmensa de agua de mar, por ejemplo, de 1 litro, solamente sacan un medio litro a lo mucho de agua dulce. Profesor, ¿y el otro 50% dónde se ha ido? Es sal. Es algo, se ha deshacido o se evapora. Entonces, no es muy rentable desalinizar el agua. ¿Ya? Eso es lo que tengan que tener en cuenta. Muy bien. La mayor parte del agua dulce es congelada. Están en los polos norte y sur. Y esa agua dulce también está presente en las capas freáticas de la zona terrestre. Es decir, nosotros si cavamos vamos a encontrar pozos, agua dulce ahí, y que esa agua se utiliza, lo que actualmente nosotros utilizamos en nuestros hogares. Esta agua, esta capa freática también se expresa de los deshielos y sucede en lo que son los ríos, lagos y lagunas, que son de agua dulce, ¿ok? Y forman parte de nuestra agua potable, este tipo de agua, ¿ya? Ahí tenemos las corrientes acuíferas, se llama esto, los ríos, los lagos. Los mares no, porque eso es agua salada. Los mares son otro tipo de reservorios acuíferos. Pero el reservorio acuífero dulce proviene de capas tanto del deshielo como de capas freáticas, que son aguas subterráneas, que son agua pura, que nosotros extraemos también. ¿Ya? Entonces tenemos varias fuentes, las capas polares en los polos norte y sur, tenemos los ríos, que nacen de un deshielo, los ríos, lagos, lagunas, y las aguas subterráneas, son fuentes de agua. Entonces podemos completar acá, chicos, el agua
¿Cuál es la composición del agua? Lo habíamos mencionado. El agua está compuesta de oxígeno, perdón, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Vamos a insertar acá. Pongan en este orden para que haya concordancia vocálica. De oxígeno. Pongan en esta área, en este orden. Pongan acá hidrógeno. Hidrógeno primero. Y luego van a poner oxígeno. ¿Ya? Porque primero si ponen oxígeno va a haber algo que se llama... Profesor, yo puse... cacofonía. El agua está compuesta de 2 átomos y de oxígeno. Así puse. También puedes poner así. Sí. Entonces, te has puesto 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, es correcto, ¿no? Entonces, profesor... pero acá está explicado, mira. ¿Los átomos lo mismo? La razón que llamamos H2O es que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Lo correcto es poner hidrógeno y oxígeno en forma general y acá está detallado. Si he puesto 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, es correcto. Pero primero se pone hidrógeno y luego se pone oxígeno. ¿Por qué? Al revés, ¿qué va a decir? Mira, escucha, va a decir así, ¿no? Oxígeno y hidrógeno. Hay una cacofonía. Recuerda que no puede haber cacofonías. Y hidrógeno. Y hidrógeno. ¿Se dan cuenta? 2 veces I. No puedo repetir el sonido. Por esa razón, primero el hidrógeno va. Hidrógeno y oxígeno. ¿Está claro? Vas a poner hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? De esa forma vas a ponerlo. Muy bien. Acá, el agua está conformado por hidrógeno y oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. El agua cumple un rol muy importante en la vida de la humanidad, porque sin ella no podríamos vivir. Y el agua se recicla, se recircula, el agua vuelve a ser la misma, pero pasa por varias etapas. Estos cambios, estas etapas se llama el ciclo del agua. La cantidad de agua en el planeta, como dice acá, no cambia, no va a aumentar ni va a disminuir. La única forma de aumentar el agua dulce es a través de desalinización del agua salada, pero ahí se pierde mucha agua, por si acaso. La circulación y conservación del agua en la Tierra es importante y se llama el ciclo hidrológico o ciclo del agua. ¿Sí? El ciclo hidrológico o ciclo del agua. Profe, la primera hoja donde dice el agua está compuesta, ¿de qué está compuesta, profe? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. En ese orden pónganlo, por favor. Pónganlo en ese orden. Si lo has puesto en otro orden, corrígelo, por favor, porque si no sería oxígeno y hidrógeno. Estaría mal porque hay un error de lenguaje que se llama cacofonía. En vez de I sería hidrógeno. Claro, exactamente. También sería otra opción de resolución. Si tú has puesto primero oxígeno y el último hidrógeno, acá no diría I, sino diría E. Oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Para evitar la cacofonía. ¿Sí? Pero primero va el hidrógeno y luego va el oxígeno. Muy bien, vamos a definir qué cosa es el ciclo del agua. Vean ustedes el gráfico, y en este gráfico está justamente el ciclo del agua. Tiene varios nombres, algunas cosas. Por ejemplo, llega el río al mar, y esta agua, por acción de calor del sol, los rayos solares, hacen que se evapore, es decir, pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿correcto? Ese proceso se llama evaporación, ¿se acuerdan? Esta evaporación en la atmósfera se va a formar gases envolventes, que se llama en este caso la condensación. La condensación es la formación de gases conformados por o cargados de agua. Estas son las famosas nubes, ¿no? Es justamente la condensación. La condensación es vapor de agua, o sea, las nubes, con agua semilíquida, que luego va a formar más líquido, se va a tener un poco más de peso, esta agua va a formar las gotas de agua y se van a ir nuevamente hacia abajo. Eso se llama la precipitación, cuando empieza a llover. Es cuando ya la condensación está completa y empieza a formarse gotas de agua. El rocío se convierte en gotas de agua, se va cargando, y va a llegar un momento que ya no aguanta más la nube y tiene que justamente expulsar esa agua de más.
y esta agua además es las gotas de lluvia, ¿no? Este proceso se llama la precipitación. Llega a los glaciares, se congela y luego se empieza a derretir nuevamente para formar el agua líquida, que se llama la filtración o la infiltración, que es lo mismo, ¿no? O la transpiración, que también es otro nombre. Entonces, explica cada uno de los cambios del ciclo del agua. Aquí, chicos, hay bastantes respuestas para dar. Aquí hay bastantes respuestas para dar, ¿ya? Pero vamos a darles, voy a dictarles, y van a escuchar, por favor, en el audio, nada más, para que puedan copiarlo. Si han hecho una, acá hay, vuelvo a repetir, acá existen bastantes respuestas que podemos ver, ¿ya? Vamos a dar algunas definiciones concretas. ¿Qué cosa es la precipitación? Escuchen, por favor, a aquellos que no han hecho nada de los temas, lo copiarán. ¿Qué cosa es la precipitación? Profesor, el que ya lo hizo, ya no es necesario copiarlo, Ya no es necesario. Si ya lo hiciste, no es necesario porque hay varias respuestas, ¿ya? Profe, yo he visto las casas y yo se las mandé. Muy bien. Si ya las has mandado, perfecto. Ay, ok, profe. ¿Y no existe la otra que se llama Juegos del Agua? ¿Qué cosa es la precipitación? A ver, ¿puedes leerme tu respuesta? Está bien perfecto, profesor. ¿Qué has puesto en tu respuesta? A ver, precipitación, ¿qué han puesto? A ver lo que me han mandado. Bueno, yo puse de precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie. Sí, es correcto, pero es una respuesta muy técnica, es difícil. ¿Qué cosa es hidro? ¿Qué dijiste? Hidro. ¿Te das cuenta? Dije hidrometeoro. Profesor, ahorita me estoy buscando A ver, una pared. Profesor, explíquemelo en cristiano. ¿Qué cosa es un hidrometeoro? Las gotas de agua. Son las gotas de agua. Un hidrometeoro son las gotas de agua. Hidrometeoro significa caída de gotas de agua. Chicos, si queremos poner una definición más simple, sería así. ¿Qué cosa es la precipitación? Simplemente es, a ver, escriban ahí, es la caída del agua en forma de gotas de lluvia. Nada más. Es la caída del agua en forma de gotas de lluvia desde las nubes. Y listo. Es una definición más simple. Profesor, yo ya lo Si hice. tú has puesto hidrometeoro, es lo mismo. Es un término científico, por si acaso. Es lo mismo. Profesor, ¿está bien? Porque Sí, lo yo que has sí puesto lo está bien. No te preocupes. Lo que has ya. puesto está bien. Repítalo, bien. por favor. Pero es una definición muy compleja, si te das cuenta. ¿Ya? ¿Qué cosa es ese? Profesor, repita lo que dijo, Significa, chicos, escríbalo, por favor. Significa, hidrometeoro significa gotas de agua, en pocas palabras. Gotas que caen. Caída de gotas de agua. Vuelvo a repetir, por favor. Vuelvo a repetir. Voy a escribirlo, ¿ya? Voy a escribirlo mejor acá, ¿ya? Voy a escribir la definición para que ustedes copien, aparte de escuchar. ¿Ya? Voy a escribirlo acá. Vamos a hacer el tema 3, ¿sí o no? Voy a escribirlo, ¿ya? Lo voy a poner de forma sencilla. ¿Qué cosa es la precipitación? Es Gotas de agua. Gotas de agua. Yo lo hice diferente. es la caída de gotas de agua, ¿no? ¿No? Perdón, es la caída de agua en forma de gotas de lluvia. Ojo, en forma de gotas de lluvia desde las nubes. Profesor, yo lo hice diferente. No hay ningún problema. ¿Cómo lo has Profe, puesto? no vamos a Por si entrar acaso. ya cuando vamos a entrar a la hoja de estados de la... ¿Cómo lo has puesto tú? ¿Cuál ha sido tu respuesta? Precipitación. ¿Cómo has puesto tú? Me dice que lo has puesto de forma diferente. ¿Cómo lo has puesto tú? ¿Qué voy a pasar? ¿Cómo lo has puesto tú? Que me dicen
Profesor, le he puesto de forma diferente. ¿Cómo has puesto tú tu respuesta? Yo le puse en la caída del agua en forma de líquidos o sólida de las nubes. Perfecto, es lo mismo. No hay ningún problema. Vuelvo a repetir, aquí va a haber varias respuestas, porque ustedes buscan en internet, van a encontrar una infinidad de respuestas. La idea es que la respuesta que ustedes pongan sea lo más simple y comprensible posible, ¿no? Si ponen términos técnicos, no hay problema, está bien, pero no es muy comprensible rápidamente, a eso me refiero, ¿ya? ¿Qué han puesto en evaporación? ¿Qué han puesto en evaporación? Ahora lo que han respondido. ¿Qué han puesto en evaporación? Profesor, yo puse, ver, acá, ese es un proceso físico que Proceso físico. Consciente en el paso lento y gradual de un estado líquido. Falta ahí algo, de líquido a gaseoso. ¿Te acuerdas? Profesor, yo le puse así. Ahí falta agrega ahí, de líquido a gaseoso. Profesor, yo puse, el agua cambia de Yo le estado puse en líquido. internet la de las hojas. Sí. Es el cambio. Profesor, mira, yo puse, el agua cambia de estado de líquido a gaseoso. Líquido a gaseoso. Nada más. Es el cambio Profesor, yo lo de puse. estado líquido. Profesor, yo lo puse. De estado líquido Yo del ya lo agua, puse vamos ya. a ponerle así, a gaseoso. ¿No? Profesor, Toma, se forma. En internet es normal. a las 11:10. Miren ustedes, es el cambio de estado líquido del agua a Profesor, gaseoso. nuestra clase Se termina a las forma 11:20. las nubes. No te preocupes, no te preocupes. Tranquilo nomás, no te preocupes. No te preocupes. Igual voy a hacer el tema 3, no te preocupes. Ya lo grabaré y les voy a explicar rápidamente. Es un tema bien sencillo, no te preocupes. 3, condensación. Ahí, por favor. Ahí yo puse, es el progreso por en cuán el agua cambia de estado gaseoso a líquido. Perfecto. La condensación es el cambio de estado gaseoso Líquido. del agua a líquido. ¿Dónde queda mi mamá? A líquido. Listo. Y nada más, es una definición bien simple. Si has puesto algo distinto, no hay ningún problema. ¿Y qué cosa es la transpiración? Profesor, yo puse ese proceso por el cual el agua es llevada desde las raíces hasta pequeña y ¿Qué más? de las hojas. Sí, esa es una definición de transpiración. Pero esa es una definición para las plantas. ¿Ya? Está bien, no te preocupes. Está bien tu respuesta, pero te digo que esa respuesta es específicamente para las plantas. ¿No? O sea, desde la raíz Yo puse a la hoja. evaporación Pero de ¿qué agua tal? en ¿Qué la tal? superficie Tenemos que aplicarlo de los hacia el organismos ciclo del agua, en forma vive general. en la tierra. ¿Cómo podría ser esto? A ver, Amy, Así puse, profesor. ¿qué has Puse, puesto? es la evaporación ¿Sí, más de rápido? agua en la superficie de los organismos que viven en la tierra firme. Exactamente. A ver, vuelve a repetir. Eso es una definición mucho más adecuada ¿Solo al lo ciclo del dices? agua. A ver, por favor, ¿me repites? Es La evaporación Evaporación. de agua en la superficie de los organismos que viven en la tierra firme. A ver, es la evaporación del agua en la superficie Del agua de los organismos de los organismos que viven en la tierra firme. en la tierra firme. Ya. O la superficie terrestre, que es lo mismo. Ya, muy bien. Pero les voy a adicionar algo más. La transpiración también se le conoce como infiltración, ¿ya? Conocida como infiltración, ¿no? Y es el paso de el agua hacia, justamente, Profesor, hacia nuestro el interior de la Tierra, ¿no?
Listo. Profesor, pero mi respuesta está bien. Sí, está bien, está bien. Yo le estoy aumentando algo más para que sepan que también a la transpiración se le conoce también como infiltración. Y específicamente es el paso del agua hacia el interior de la tierra, que justamente va a llegar a las capas freáticas, que es el agua subterránea. ¿Ya? Listo, chicos. Sí, profe. Ok, adiciónenle, complementenlo ahí. Por eso está el video, lo van a ver con más calma y lo puedan copiar. ¿Ya? Finalizamos con la aplicación. ¿Cuándo hacemos el tema 3? Finalizamos con la aplicación. Acá es Profesor, fácil. ¡Suba arriba! Profesor, serían 10 preguntas porque yo ya los volví también. Ya, a ver, lo que están ¿Por qué haciendo. Voy a preguntas, aprovechar profesor? mientras van terminando de copiar, que es bueno que copien ahora. Voy a tomar la asistencia, ¿ya? Por favor, no se muevan. Copien, por favor. Los voy a silenciar un momento para tomar la asistencia. Cámaras encendidas, por favor. Listo, ya tomé la asistencia. Mientras van ustedes terminando de copiar, voy a tomar la asistencia. Ya está tomada la asistencia. Chicos, si no terminan de copiar no hay ningún problema. Para eso justamente es el video, lo pausan y lo ven ahí. Pero rápidamente voy a indicar las respuestas. No necesariamente son las únicas. Ya les he dicho que ustedes también en esta parte han tenido para opción de responder varias opciones, ¿no? Pero la idea es dar un concepto lo más simple posible que entiendas, porque en el examen no te voy a poner el término hidrometeoro, no lo entenderías. Hidrometeoro significa... Profesor, yo tengo medio en cuadernos del año pasado y el año pasado hemos trabajado en agua y de ahí me puedo guiar un poco. También no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo han que trabajado el año pasado, perfecto, te puedes guiar. Por ejemplo, dar distintos tipos de respuestas, no hay ningún problema. Yo justamente los leo, los evalúo y no hay problema. No hay respuesta única en pocas palabras en esta parte, ¿ya? Pero la definición es... Donde dice transpiración no me alcanzó espacio para poner conocida como infiltración y es el espacio del agua hacia el interior de la tierra. No hay problema. Si no lo pones no hay problema. La primera parte es lo importante. La primera parte... Profe, ¿ya vamos a hacer el tema 3 estados del agua? Sí, lo vamos a hacer, no te preocupes. Ya está, profesor. Listo. Vamos a contestar rápidamente, de manera práctica, las alternativas del agua. A ver rápidamente, ¿dónde nació el agua? ¿Ya? En el universo. ¿Qué han puesto algunos? En los cometas, en todo, es lo mismo. En el universo. Sí, profesor, yo puse como usted puso, en el universo. En el universo, o en el espacio exterior. Profesor, en pocas palabras, el agua que tomamos es... Profesor, se me fue mi internet, ¿cómo se llama? Puede poner para tomarle captura y en mi casa lo escribo. No te preocupes. Es que los compañeros han copiado y yo ya lo había hecho en la clase de mi mamá. Y el profesor dijo, chicos, porque no han hecho, yo lo voy a decir. Víctor, apaga tu audio. Y ya está, profesor. Comencemos rápidamente ya para hacer la última parte. Tema número 2, actividad de aplicación. ¿Dónde nació el agua? En el universo. Si tú has contestado otras respuestas, no te preocupes, yo lo voy a corregir y lo voy a evaluar, ¿ya? El agua, ¿qué porcentaje aproximado cubre la Tierra? Ojo, el agua, aproximadamente... El 70%, profesor. 71%. 71%. Acá está, mira. Acá en esta parte. Profesor, vamos a poner esa cosita. 71% aproximadamente. ¿Qué porcentaje del agua de la Tierra es salada? El 97%. El 97%, muy bien. Profesor, yo pensaba que eso era, yo no sé eso, yo le he puesto mi cuaderno y puse desarrollo y le he sido bastante... También, no hay ningún problema. Profesor, ¿puedo subir para tomarle foto? Sí, normal, acá. El universo, 71%. No es necesario, en este caso son respuestas directas, porque te están preguntando datos. Así que
de forma directa. Si has puesto más cosas, no hay ningún problema. También está bien, no te preocupes. 4. La mayor parte del agua dulce congelada se encuentra en... ¿Dónde se encuentra en, según la separata? En los meteoritos. Polos. En los polos. En los polos, ¿no? Profesor, ¿puede subir para tomarle foto? ¿A qué cosa vas acá? ¿Al texto? Sí. Ay, sí. Ya, a ver, tómale foto, por favor, y regresamos a las respuestas. ¿Ya? Ya tomé foto, profesor. Ya. De todas maneras, igual en el video lo puedes copiar tranquilamente, ¿ya? 1. ¿Dónde nació el agua? En el universo. Una respuesta directa y rápida. 2. ¿El agua qué porcentaje aproximado cubre la Tierra? Los glaciares. 61%. 3. ¿Qué porcentaje del agua de la Tierra, ojo, del planeta Tierra, es salada? 97%. 4. La mayor parte del agua dulce congelada se encuentra en los polos. En los polos. Profesor, el número 5 es los glaciares. ¿Dónde se encuentra más? ¿Dónde más encontramos agua dulce? Los glaciares. Glaciares. Muy bien, los glaciares. Los glaciares. Profesor, ¿también puede ser en el río? No. El río nace justamente de los glaciares y en los glaciares es la mayor cantidad de agua. El río es lo que el glaciar se está derritiendo. Es una pequeña parte. Si nosotros tomamos la medida de toda esa agua, es solamente una pequeña parte. En cambio, el glaciar es algo mucho más grande que se va a ir deshaciendo. ¿Sí? Que se va a ir deshaciendo. El agua está compuesta de... Acá puedes tener dos tipos de respuestas. Profe, este es lo último, yo lo usé como 3. H2O. El agua está compuesta de oxígeno. Y oxígeno. O puedes poner oxígeno e hidrógeno. Profesor, está hidrógeno. ¿También puedo poner H2O? No. CH. H2O no. H2O Y el oxígeno SO. porque en la 7 te está la fórmula. Oh, profesor, la fórmula química del agua es H2O. Eso va a ser en la 7. Pero en la 6 Teníamos cuaderno de año pasado. Profesor, la forma H2O. Pero ojo, este 2 es subíndice. Ahí está. Subíndice. Muy bien. Subíndice. Sí, Última pregunta. Profe, esa es la última y empezamos. Profe, del agua. Empezamos ¿A qué pongo? Al sol, a causa del sol. Ajá, muy bien. ¿A causa El sol. ¿A causa de qué sucede El sol. el ciclo del agua? El sol. A causa del sol, profe, a causa del sol, Víctor. Víctor, El sol. El sol. Sencillo, esta separata. Y podemos pasar rápidamente. La actividad de extensión, a ver, para que tomen foto. Profesor, todavía no bajes, que estoy copiando. ¿No? Ya van a ser las 2:20. Sí, no te preocupes. Ok, voy a pausar acá. Hagamos la grabación. Terminen de copiar. Voy a explicarles rápidamente la extensión, que está sencillo. Ahorita, a ver, lo vamos a hacer ahora, solo que ya la grabación voy a hacerlo aparte. Profesor, todavía suba. Profesor, suba, por favor, que estoy copiando. Son las 11:19 y la clase comienza a las 11:20. Y no se preocupe, tranquila nomás. Tranquila nomás. El profe dijo que va a mandar el video. Muy bien. Ya. Listo, actividad de extensión. Le explico rápidamente y con eso terminaríamos. Y el tema 3 lo voy a grabar, de aquí continúo. Y no se preocupen. De tal manera que el día de hoy Ya, terminamos. profesor. ¿Ya? Profe, lo que terminó, todo lo que se mandó, ¿puede salir? Profesor. Sí, no hay Ya ningún me puedo problema. retirar. La actividad de extensión. Ya, profe. ¿Por qué la Tierra se denomina planeta azul y cómo se puede obtener combustible a partir del agua? La segunda Profesor, pregunta, cuídese. cuídate. La segunda Cuídese, pregunta, profe. por favor, responderla en forma lo más sencillo posible. Profesor. Si utilizan términos técnicos, no hay ningún problema, pero lo más sencillo posible. Chao, profe. Está bien, profe. La Bye, evaluación. bye. Escribe, chicos, esto de acá es importante que entiendan cómo hacerlo. Por lo menos van a escribir unas 10 líneas, 10 a 15 líneas como máximo, no más, tampoco, no mucho. Si escriben más, bueno, está bien, pero no tampoco muy extenso. Simplemente de qué manera se puede conservar el agua y también cuáles son las consecuencias de no cuidarla adecuadamente. Son dos partes. Cómo se conserva el agua
Y la segunda parte es, si en caso no la conservo, ¿qué ocasionaría esto? ¿Qué consecuencias daría el no cuidar el agua? Esas dos cosas debe haber sí o sí en su respuesta. Van a hacer una composición prácticamente. Profesor. El agua se conserva de tal y tal manera. No tengo en mi cuaderno. En caso que no ¿Profesor, usted puede mandar un video haciendo el tema 3? Profesor, ¿usted puede mandar un video haciendo el tema 3? Por favor, dígame. Sí, así es. Y listo, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar en este video con ustedes. Grabo yo el tema 3 y les envío los 3 temas juntos. ¿Está claro? ¿Está claro? Los 3 temas juntos. ¿Ya? Vamos a empezar con estados del agua, que es un tema bien cortito, como pueden ver, y les voy a dar la definición correspondiente y les voy a explicar también qué es lo que van a hacer en su tarea. Por ejemplo, les voy anticipando, van a investigar esta preguntita. ¿Quién es el actual gerente general de SEDAPAL, no? Ojo, hasta el día de hoy, porque lo han cambiado hace poco, el gobierno actual lo ha cambiado hace poco, por si acaso. El gerente actual de SEDAPAL, el actual, el que está en estos momentos gerenciando SEDAPAL, ¿ya? Fue cambiado hace unas semanas, el último gerente, ¿ya? Lo investigan, por favor, y me dan la respuesta adecuada. Los objetivos de SEDAPAL, profesor, ¿dónde lo encuentro? Entran a la página de SEDAPAL, y ahí dice objetivo de SEDAPAL, son como 5 objetivos. Escriben por lo menos unos 3 objetivos de esa lista, son 5 a 8 objetivos. Escriben unos 3 por lo menos de esos objetivos. ¿Está claro? 2 o 3 más que suficiente. En promedio 3, ¿ya? Si me escriben todos, perfecto, pero por lo menos necesito ver 3 objetivos de SEDAPAL. Están en la página web del mismo SEDAPAL, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, yo termino el video del tema número 3. Pueden ir a su otra clase. Gracias por su asistencia. Nos estamos viendo y el día de hoy estamos regularizando los 3 temas. Muy amable. Gracias, chicos. Hasta luego. Y en este video el último tema, el tema número 3, para estar ya a la par, que viene a ser justamente estados del agua. Tema complementario con el tema número 2, que viene a ser justamente el agua, propiamente dicho. Los estados del agua son los mismos que vamos a encontrar para los cambios de estado de la materia. Bueno, porque el agua es un tipo de materia. En este caso, vamos a ver los cambios de estados. Esto quiere decir, chicos, son cambios de estado físicos, no son químicos. Son estados físicos. El agua existe en los 3 estados de la materia que conocemos, principalmente. Recuerden que los estados de la materia son más de 3, ¿no? El estado plasmático es un 4º estado, que obviamente el agua no tiene, no posee. El estado de Bose-Einstein, que les mencioné, y el condensado justamente de fermiones, o condensado fermiónico. Son 6 estados de la materia, en realidad, lo que se tiene hasta actualmente, pero existen muchos más. Los más conocidos son 3, sólido, líquido, gaseoso. El 4º estado plasmático, que es a través de ionización de gases. El 5º estado, el estado de condensado de Bose-Einstein. Y el 6º estado, el estado de fermiones, ¿sí? El estado de fermiones. Esos 6 estados son los estados de la materia, ¿ya? Correspondientemente. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Con ustedes, en el cambio de la materia, vamos a ver solamente 3 estados, a lo mucho 4. ¿Sí? Pero para el agua, como sustancia, solamente tiene 3 cambios de estado, que son sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, vean ustedes este esquema. Les explico. La flechita de rojo significa que voy a aumentar la temperatura para llegar a ese estado. Mientras que las flechas de celeste, o azul, como quieran llamarle, significa que voy a bajar la temperatura para llegar al estado que estoy indicando. Ejemplo, de sólido a líquido, yo tengo que levantar la temperatura y se va a llamar ese proceso fusión. Es el paso del agua del estado sólido al líquido. Si quiero seguir aumentando la temperatura, ahora va a pasar un proceso llamado vaporización o también llamado evaporación. ¿Qué cosa es esto? El proceso que pasa de estado líquido a gaseoso. Vaporización o evaporación. ¿Ya? O evaporación.
Repito, evaporación también es lo mismo que vaporización. ¿Qué significa esto, chicos? El paso de estado líquido a gaseoso, con el aumento de temperatura. Ahora, si yo quisiera pasar de estado sólido a gaseoso de forma directa, de forma inmediata, esto se hace mediante un proceso llamado sublimación. ¿En qué consiste la sublimación? En elevar rápidamente la temperatura en poco tiempo y a temperaturas muy altas, y pasas instantáneamente de sólido a gaseoso. No pasas por líquidos, de frente se pasa a gaseoso. Este proceso se llama nuevamente sublimación. Sublimación. Es una alza excesiva de temperatura de forma rápida, de tal manera que lo que estaba sólido en el agua, o sea, cubos de hielo, rápidamente se van a convertir en vapor de agua de forma gaseosa. Ese es el sentido de aumento de temperatura. Ahora vamos a ver los procesos inversos. El proceso de pasar de un gas a líquido se llama condensación. Es justamente lo que sucede con el agua en el ciclo del agua, que hemos visto, para formar las gotas de lluvia, ¿no? Para formar las gotas de lluvia, ¿no? Luego de la evaporación, se formó las nubes en estado gaseoso, luego sucede la condensación, ese gas se condensa y se forman las famosas, el famoso rocío inicialmente y luego las gotas de lluvia que caen a la tierra mediante el proceso de precipitación. Eso lo vimos en el ciclo del agua. Pero el paso de gaseoso a líquido es cuando baja la temperatura, es la condensación, ¿sí? Se llama condensación. Ahora, a este líquido le sigo bajando la temperatura, por ejemplo, lo meto al frigider, más baja la temperatura estando en estado líquido, se convierte en los famosos cubos de hielo, que es un estado sólido, ¿sí? Bajo la temperatura, se convierte en estado sólido, se llama el proceso de solidificación a partir de un líquido. Ahora, ¿qué tal si yo quiero pasar de gas de frente a sólido? ¿Qué tengo que hacer? Rápidamente tengo que bajar la temperatura de forma brusca y que esta temperatura sea lo más baja posible. Y de forma inmediata, de forma brusca o inmediata. Este proceso de bajar de forma brusca o rápida o inmediata, bajar mucho la temperatura, se le conoce como sublimación inversa. Es el estado de gaseoso a sólido. Profesor, ¿tiene otro nombre este proceso de sublimación inversa? Sí, chicos, se llama cristalización. Por si acaso, vuelvo a repetir, cristalización es otro nombre con el cual se le conoce a la sublimación inversa. Repito, cristalización, o sea, la formación de cristales a través de gases. En el caso del agua, cristalización, formación de cristales. Gaseoso a sólido, sublimación inversa o cristalización. Muy bien, dice, en el agua existen en la Tierra en 3 estados: sólido, como el hielo y la nieve; líquido y gaseoso, como el vapor de agua. Líquido, agua, pues no hacía secas. En los océanos, ríos, nubes, lluvia están concentrados, es justamente el constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes luego se precipita, y la lluvia se filtra por la tierra para nuevamente realizar el ciclo del agua. En la naturaleza, dice acá, vamos a ir rellenando, en la naturaleza el agua se encuentra en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Profesor, ¿qué tengo que hacer acá? Vamos a completar mediante los ejemplos. ¿Qué más? ¿Cómo encontramos al agua? Profesor, ¿qué encontramos? Sólido, allá, como hielo, ¿sí? Nieve. Profesor, ¿algo más? Sí, escarcha. La escarcha es un tipo de nieve, vamos a decirlo así, ¿no? Es un tipo de nieve. Estado líquido. Encontramos en los ríos, lagos, lagunas. ¿Qué más? Riachuelos. ¿Dónde más encontramos agua? Agua subterránea. Agua subterránea. Ahí encontramos también al agua en estado líquido. Y en estado gaseoso, en estado gaseoso tenemos al vapor de agua, ¿sí? A las nubes. Son los ejemplos principales de cómo se encuentra
el agua en esos estados. Complete observando la imagen de la parte superior. ¿Qué cosa es la solidificación, la sublimación, la evaporación y la fusión? Evaporación, como te dije, es lo mismo que vaporización. Entonces vamos a dar la respuesta de qué cosa es, según la imagen, solidificación. Es el cambio de estado, solidificación de estado líquido a sólido. Del agua, pues, ¿no? Del agua. Es el cambio de estado líquido a sólido, de líquido a sólido, solidificación. Vamos a ver ahora la definición de sublimación. ¿Qué cosa es la sublimación? Es el cambio de estado de sólido a gaseoso. De frente, ¿no? De sólido, de frente a gaseoso. Para ser más específicos, del agua. Evaporación. Es el cambio de estado líquido a gaseoso. También se le conoce como vaporización. Acuérdate, evaporación o vaporización es lo mismo. En algunos términos, en algunos textos que vas a encontrar en internet también le dicen ebullición. Ebullición, ¿sí? Ebullición. Fusión. ¿Qué cosa es la fusión? Es el cambio de estado, acá está, fusión, sólido a líquido. Sólido a líquido. Estado sólido a líquido del agua. Estado sólido a líquido del agua. Muy bien. El agua es el único elemento que se encuentra en la naturaleza en estado gaseoso, líquido y sólido. O sea, en los tres estados es el único elemento. Es importante este elemento. ¿Sí? Para cambiar de estado, este debe liberar o recibir mucha energía. Esa energía la recibe del sol, ¿no? Para hacer el ciclo del agua, ¿no? Pero también podemos utilizar una refrigeradora o fuego, ¿no? Para alzar o bajar la temperatura, dependiendo del caso, de lo que queremos nosotros. El agua potable, ¿sí? Ah, ¿verdad? Para que copien. Ahí está. Un momentito ahí, para que copien las respuestas. Muy bien. Avancemos. El agua potable. El agua potable se denomina así al agua, justamente, de latín potus, bebida, potabilis, bebible, o sea, potare, beber, es el agua que se puede beber. ¿Qué, profesor? El agua normal en estado natural no se puede beber, va a depender de en qué parte de la naturaleza está. No todos los ríos son aptos para el consumo humano, su agua. ¿Por qué? Porque está contaminada en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el río Chillón, el río Rímac, contaminado. No podemos estar bebiendo esa agua, obviamente. Pero sí la bebemos, profesor. ¿De qué manera? A través de la empresa Sedapal, porque la potabiliza. El agua es potabilizada. ¿Qué significa potabilizada? Que ahora el agua es bebible. Le echa un insumo muy conocido llamado cloro, ¿no? El agua bebible en el sentido que puede ser consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. A eso se define agua potable. El término se aplica al agua que ha sido tratada para el consumo humano, según unos estándares de calidad determinados por cada país, obviamente, ¿no? Y por las autoridades locales, pues, ¿no? Cada país, chicos, sigue un protocolo internacional de lo que es la purificación del agua. Algunos países cumplen cierto estándar, otros países cumplen otro tipo de estándares, pero en su gran mayoría están dentro del estándar en el cual es apto para el consumo humano. Esto se hace a través de Sedapal en un lugar llamado la Atargea, ¿no? Muchos lo conocen como Targea, pero el lugar se llama la Atargea. ¿Ya? La Atargea. Vamos a hacer
la aplicación y luego te explico con más detalle qué es lo que hay en CEDAPAL mediante ejemplos y qué es lo que te voy a pedir en esta temática del tema número 3, ¿no? Como ves, es un tema sencillo, corto, pero a la vez muy, muy importante. 1. En una botella con agua, el estado del agua es líquido. Pues en una botella con agua, el estado es líquido, ¿no? La nieve es un ejemplo de agua en estado sólido, ¿no? La nieve es un ejemplo en estado sólido. 3. Una nube es un ejemplo del agua en estado gaseoso. Sencillo, ¿no, chicos? Gaseoso. Son ejemplos. El cambio de estado del agua de sólido a líquido. ¿Cómo se llama de sólido a líquido? Acuérdate. Acá está. De sólido a líquido se llama fusión. El cambio de estado del agua de sólido a líquido se llama fusión. Fusión. No es la función de Dragon Ball Z, por si acaso. El cambio de estado del agua de sólido a gaseoso, ¿cómo se llama? De sólido a gaseoso de frente, se llama sublimación. 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 El cambio de estado del agua de líquido a gaseoso se llama, ¿cómo se llama? Condensación. No, de líquido a gaseoso. Acá tenemos dos opciones, inclusive hasta 3. De líquido a gaseoso, pero según el gráfico, vaporización o evaporación. ¿Sí? Vaporización o evaporación es lo mismo. Así que cualquiera de las dos respuestas es factible. ¿Ya? Lo voy a resaltar aquí como respuesta. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la sublimación inversa? Te dije, lo mencioné. ¿Cómo se le conoce también a la sublimación inversa? No está en la separata, pero lo mencioné, lo acabo de mencionar hace un momento. Se llama cristalización. Cristalización. Se llama cristalización. Se llama cristalización. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la evaporación? Vaporización o ebullición. Es otro nombre con el cual se le conoce a la evaporación. Vaporización o ebullición, también ello. ¿Qué es el punto de fusión? Te voy a explicar algo nuevo quizás para ti. Profesor, ¿pero fusión no es el paso de estado sólido a líquido? Sí, esa es la fusión. ¿Pero qué cosa es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual ocurre la fusión. Ya. O sea, al proceso de cambio de estado de la fusión, bueno, el proceso de cambio de estado se llama fusión, pero la temperatura a la cual sucede este cambio de estado se llama punto de fusión. ¿Ya? Es decir, la palabra punto es equivalente a decir temperatura, ¿no? La palabra punto, mira, lo voy a resaltar acá, la palabra punto va a ser equivalente a decir temperatura. ¿Ya? Algo nuevo que vas a tú tener en cuenta. El punto de fusión, ya chicos, a ver, disculpen, el audio se pausó. ¿Qué es el punto de fusión? La pregunta 9, ya para terminar nos falta una pregunta, es la temperatura a la cual ocurre la fusión, es decir, la temperatura a la cual el agua, en este caso, pasa de estado sólido a líquido. Estado sólido a líquido, es la temperatura. Es la temperatura, ojo. De igual manera, ¿cómo se llamaría al punto de ebullición? Bueno, el punto de ebullición sería simplemente, es la temperatura a la cual ocurre la evaporación o la vaporización, ¿sí? O ebullición propiamente dicho, ¿no? Es la temperatura a la cual ocurre. Por ejemplo, el agua, ¿cuál es su punto de ebullición?
100 grados Celsius, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Claro, tú pones a hervir el agua, al comienzo no hay nada, estás escuchando un ruido y cuando sucede ya ese ruido característico donde está burbujeando el agua, saliendo en vapor, es porque ya está hirviendo. En ese momento, si ustedes toman la temperatura, le va a arrojar en el termómetro 100 grados Celsius. Eso quiere decir que esa es la temperatura a la cual el agua empieza a pasar de estado líquido a gaseoso. Esa temperatura se llama el punto de ebullición. No confundir esto, chicos. No confundir el proceso con la temperatura a la cual sucede el proceso. ¿Está claro? El punto de ebullición es la temperatura a la cual sucede la evaporación. En el caso del agua, 100 grados Celsius. Y el punto de fusión, ¿cuál sería? 0 grados Celsius. ¿Sí? Porque justamente en ese momento empieza a congelarse el agua para la solidificación y el sistema contrario es la fusión. A 0 grados Celsius el agua empieza también a derretirse. ¿Sí? Si le sigue aumentando la temperatura, se va a derretir. En este caso, de sólido a líquido está pasando. Este proceso se llama fusión. A la temperatura a la cual sucede, en este caso 0 grados Celsius, se llama punto de fusión. Ok, chicos, entonces de esta manera hemos terminado la aplicación de la pregunta del tema número 3. Vuelvo a recalcar en la última parte, la palabra punto significa temperatura. ¿Ya? Temperatura a la cual ocurre dicho proceso que me están indicando, temperatura. Muy bien. Le decía, la actividad de extensión. Investigar, ¿qué significa la sigla SEDAPAL? ¿No? Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. ¿No? Ya te di la respuesta. ¿Cuál es la misión de SEDAPAL? ¿Para qué es importante el agua potable? ¿Dónde queda ubicada la Tarjea? Todo eso lo vas a investigar. ¿No? ¿La Tarjea en qué distrito quedará? ¿En Agustino? ¿En Ate? ¿En Lima? ¿En Campoy? ¿En San Juan de Urigancho? ¿En Los Olivos? Principalmente, ¿en qué distrito? ¿No? ¿Dónde queda ubicada la Tarjea? ¿En qué distrito? ¿En qué parte de ese distrito? Si es que lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa, cuál es la misión de SEDAPAL? Bueno, lo vas a encontrar en la página web de SEDAPAL. Acá justamente vamos a darte una ayuda con eso. SEDAPAL. ¿Qué es SEDAPAL y todo ello? Vamos a entrar a la página web de SEDAPAL. Cuando ustedes hacen la búsqueda, van a encontrar acá el significado. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Ese es justamente las siglas con la cual se simboliza SEDAPAL. ¿No? Entramos a SEDAPAL y en la página web están justamente todas las opciones que tú desees, ¿no? Bajas. Acá vas a encontrar, bajas. Acá está, ¿quiénes somos? Organización, plan, memoria. Vamos a ver justamente ello, ¿no? Objetivos, busquen los objetivos. Hay un documento interno que tienen que buscar ello, ¿no? Sello de calidad, memoria, plan maestro, información histórica, buen gobierno, rendimiento de cuentas, sistema de control, gestión integral, sistema de gestión, saneamiento, contactos. Entonces, chicos, van a buscar en esta página lo que les estoy preguntando, los objetivos de SEDAPAL y también buscan quién es el actual gerente. ¿Sí? El gobierno de Pedro Castillo ha hecho varios cambios, incluyendo los de SEDAPAL, y creo que por favor me den el nombre actual del gerente general de SEDAPAL. Esa es justamente parte de tu investigación. Bueno, chicos, éxitos para todos. Nos estamos viendo. La próxima clase veremos el aire. Específicamente vamos a ver la atmósfera. Es un tema muy importante, muy delicado también a tener en cuenta. ¿Ya? En cuenta. Muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Escúchame, la bebé ya comió media hora.